Hola, bueno, vamos a resolver problemas de biofísica. Hay un problema que me enviaron y que, bueno, es un problema que vamos a resolver utilizando consideraciones energéticas, o sea, conservación de la energía, energía mecánica. Eh, bueno, dice que un cuerpo de masa 4,5, no me aclara en qué unidad, supongamos que son kilogramos, pasa por un punto A con una velocidad de 0,1 metros sobre segundos y por B con una velocidad de 1 metro sobre segundo. En el segmento AB, que tiene una longitud de metros, existe fuerza de rozamiento. Luego sube por un plano inclinado con un ángulo de 37 grados hasta frenar, luego de recorrer una distancia L. De ser necesario, use el punto como separador decimal y calcule cuántos metros recorrerá el cuerpo sobre el plano horizontal hasta detenerse. Bueno, acá en el tramo AB, donde está marcado abajo así como una rugosidad, hay rozamiento, pero se supone que a partir de B, y vamos a marcar acá al final donde se detiene, un punto C, no hay rozamiento. Entonces, en BC hay una conservación de la energía mecánica en el punto C va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Bueno, la energía mecánica se compone de energía cinética y energía potencial. La energía cinética es la mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad, así que la mitad de la masa por la velocidad en c al cuadrado, y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura del punto C. Ya podemos ir tallando el primer miembro, ya que la velocidad en C vale 0 porque se detiene, y acá voy a tener la mitad de la masa por la velocidad en B al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura del punto B, que vale 0 y también desaparece. También puedo eliminar las masas, ya que son factor común, pasaría dividiendo. Como yo voy a despejar primero la altura, o sea, primero vamos a averiguar la altura del punto C, para después averiguar esa distancia L. Bueno, entonces acá voy a tener la mitad de la velocidad en B al cuadrado dividido por la gravedad. Esto me daría un medio, y la velocidad en B vale 1 al cuadrado, 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Vamos a redondear G sin decimales, 10 metros sobre segundos cuadrados, y esto nos estaría dando 0,5 dividido 10, 0,05 metros. Pero esta es la altura h. Ahora con la altura h vamos a averiguar la distancia l. Usamos una función trigonométrica. H sería el cateto opuesto al ángulo alfa que me dan, y L sería la hipotenusa. Entonces, como el seno de alfa es cateto opuesto, sería H sobre hipotenusa, L va a ser igual a H por el seno de alfa. ¿Sí? L va a ser H dividido el seno de alfa, la hipotenusa. O sea que vamos a dividir 0,05 metros por el seno de 37, que vale aproximadamente 0,6, y esto me da 0,0833 metros. Bueno, me dicen que use como separador el punto, no la coma, así que yo voy a anotar 0,0833. No me aclaro, voy a poner la unidad, y esa sería una posible respuesta. Bueno, y la segunda parte de este problema nos dice que calculemos en joules el trabajo de las fuerzas no conservativas sobre el cuerpo hasta que se detiene. Como en el tramo horizontal donde había rozamiento, la velocidad en A valía 0,1 metro sobre segundo,
y la velocidad en el punto B valía 1 metro sobre segundo, ¿sí? Aumentó la velocidad y por lo tanto, bueno, el tramo horizontal, o sea que la energía potencial no varía, pero ganó energía mecánica porque aumentó la energía cinética. ¿Sí? Así que además del rozamiento tiene que haber alguna otra fuerza externa no conservativa que le produjo, o sea, la acción conjunta del rozamiento con esa fuerza externa hizo que el cuerpo varíe su energía positivamente, o sea, aumentó la energía mecánica. Entonces el trabajo, vamos a llamarlo L, de las fuerzas no conservativas, o sea, el rozamiento y esa fuerza externa, va a ser igual a la variación de energía mecánica. Y en este caso, bueno, va a ser la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. O sea, bueno, en B ¿qué tipo de energía tengo? No hay altura, en A tampoco, así que tengo solamente energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado menos la mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad en A, que sería lo mismo que decir un medio de la masa, sacando factor común, por velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A al cuadrado. Bueno, y con eso vamos a resolver. El trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser un medio, y ahora sí vamos a suponer que la masa estaba en kilogramos, 4,5 kilogramos, por la velocidad en el punto B, que vale 1 metro sobre segundo elevado al cuadrado, menos 0,1 metro sobre segundo, también elevado al cuadrado. Y esto hacemos todos los cálculos, ¿sí? Y va a dar aproximadamente 22, no, 2, perdón, vamos a anotar bien, acá me da 2,2275 joules, ¿sí? Y ese sería el resultado que tenemos que indicar como respuesta correcta. Vamos a poner, como dice que use como separador el punto y no la coma, 2,2275 joules sería una posible respuesta correcta. Y finaliza este problema. Bueno, vamos a resolver otro, es un problema de hidrodinámica. Dice, la figura representa una parte de un sistema de transporte de líquidos dispuesto en forma horizontal. La velocidad del fluido, considerado incompresible y no viscoso, es de 13 metros sobre segundos en la cañería ancha, de 70 milímetros de diámetro, y la cañería se desdobla en tres más pequeñas, cada una con un diámetro de 30 milímetros, siendo la densidad del líquido de 0,75 gramos sobre centímetros cúbicos, y analizando el régimen permanente, la diferencia de presión del líquido entre un punto de la cañería de entrada y un punto de las cañerías de salida es, bueno, muy simple el problema. Lo primero que vamos a hacer es considerar que, bueno, el caudal, ahí me marcaron un punto A, vamos a poner el caudal en A, es igual, como se dividió, digamos, en tres ramas, va a ser 3 veces el caudal en B, ya que todas las ramas de salida son iguales. Entonces tendríamos que la velocidad en A por la superficie, que sería pi por el radio de la sección A al cuadrado, va a ser igual a la velocidad B por el factor pi por el radio de la sección B al cuadrado. Bueno, acá pi lo puedo eliminar, así no molesta, y vamos a tener que la velocidad en A por el radio, fíjense en que me dicen que tiene un diámetro de 70 milímetros, así que el radio va a ser la mitad, vamos a poner 35, pero lo vamos a pasar a metros, 35 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bueno, la velocidad en A también ya la podemos reemplazar porque tenemos su valor y es de 13 metros por segundo. La velocidad en A es de 13 metros por segundo. Y vamos a pasar dividiendo el cuadrado del radio de B,
y como el radio de las cañerías más pequeñas el diámetro es de 30, el radio es la mitad, 15, vamos a poner por 10 a la menos 3 metros. Aunque en esta parte no haría falta, pero ya lo dejamos ahí en metros, va a dar lo mismo igual. Eh, bueno, y haciendo los cálculos, vamos a tener que acá la velocidad en B nos da aproximadamente 23,59 metros sobre segundos. ¿Sí? Bueno, y ahora la diferencia de presión, en este caso, entre la entrada y la salida, la diferencia de presión, acá no hay desniveles porque la cañería es horizontal, así que va a ser la diferencia de presión hidrodinámica, así que va a ser la mitad de la densidad por la velocidad de salida, que es la velocidad en B al cuadrado, menos la velocidad de entrada, que es la velocidad de A al cuadrado. Bueno, reemplazando tenemos un medio. Me dice que la densidad es 0,75 gramos sobre centímetros cúbicos. Si esto lo multiplicamos por 1000, lo tenemos en el sistema correspondiente al sistema internacional, 750 kilogramos sobre metros cúbicos, ya que me piden la diferencia de presión en pascales. Entonces vamos a poner 750 kilogramos sobre metros cúbicos. Acá tenía una velocidad de 23,59 metros sobre segundos al cuadrado, menos la otra velocidad que era en de entrada 13 metros sobre segundos también al cuadrado. Bueno, haciendo todos los cálculos llegamos a la conclusión de que la diferencia de presión entre la entrada y la salida es aproximadamente de 145.353,9 pascales. Y ahí tenemos resuelto el problema. ¿Sí? Bien, así que esa sería una respuesta correcta. Bueno, lo que está marcada ahí obviamente está mal. Así que, bueno, pasamos a otro problema. Bueno, el siguiente dice que un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad v desde una altura h respecto al piso y va a llegar hasta una altura 2h también respecto al piso y desciende hasta llegar al piso. El tiempo total en el aire es t y la fricción con el aire puede considerarse despreciable. Bueno, me dice cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas para este objeto. Bueno, entonces me dice la primera, su desplazamiento desde que es lanzado hasta que llega al piso es 3h. Bueno, vamos a ver si esto es correcto. El desplazamiento, vamos a llamarlo delta i, es la posición final menos la posición inicial. La posición final es 0 cuando llega al piso y la posición inicial es h, me dice. Por lo tanto, el desplazamiento es menos h, con lo cual podemos decir que la A es falsa y la B, que dice su desplazamiento desde que es lanzado hasta que llega al piso, es menos h. Esta es verdadera, así que esta ya sabemos que es una de las opciones correctas. Después dice, no, perdón, esa que marqué no, sino la B es correcta. La B es una correcta, la A es falsa. Bueno, la C, ¿qué dice? La C dice que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es la mitad del tiempo total. Eso es falso, porque durante el ascenso, ¿sí? En el ascenso, ¿sí? Va a recorrer una distancia, ¿sí? Delta I, o sea, el desplazamiento va a ser h, pero en el descenso va a llegar hasta el piso y entonces va a caer desde una altura 2h hasta el piso. El delta I en módulo va a ser, vamos a poner en módulo, ¿sí? Va a ser igual a 2h. Por lo tanto, bueno, como la aceleración es la misma, acá vamos a tener que el tiempo de ascenso va a ser menor que el tiempo de descenso. Por lo tanto, el tiempo de ascenso no puede ser igual, ¿sí? Va a ser distinto
que el tiempo total t. Por lo tanto, la respuesta C tiene que ser falsa. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es menor que la mitad del tiempo. Esta es verdadera, ¿sí? Y por lo tanto, D la marcaríamos como verdadera. Y como en todas las opciones me dan solamente dos verdaderas, obviamente la correcta es la que dice B y D. B y D es correcta. Con respecto a las otras afirmaciones que hablan de la velocidad, dice la velocidad cuando llega al piso es 2b, eso lo podríamos, para analizarlo, pues ya sabemos cuál es la opción correcta, ya la tenemos, pero podríamos analizarlo desde el punto de vista de la energía, ¿sí? Porque tendríamos lo siguiente: la energía mecánica, como no hay rozamiento ni ninguna fuerza externa, la energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial. Y al final tengo solamente energía cinética, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y al principio, cuando comienza a subir, tengo energía potencial, masa por gravedad por altura, más energía cinética, un medio de la masa, por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, puedo eliminar la masa y despejar de ahí la velocidad final, y entonces vamos a tener que la velocidad final va a ser la gravedad por la altura más un medio de la velocidad inicial al cuadrado, y el un medio que tenía ahí adelante lo pasamos multiplicando, o sea, invertido y multiplicando por 2, y el cuadrado de la velocidad final lo ponemos en forma de raíz. O sea que me queda, haciendo distributiva, 2 por gravedad por la altura inicial, que era h, un medio por 2 me da 1, por velocidad inicial al cuadrado. Y esta es mi velocidad final, que como vemos es diferente que 2b, ¿sí? Y que menos 2b también, así que las últimas dos van a ser falsas. Bueno, y ahí finaliza este problema. Bueno, pasamos al último por hoy. Es un problema sobre resistencia hidrodinámica. Bueno, vamos a aplicar la ley de Poiseuille. Y dice así, dice que una bomba hidráulica alimenta un circuito constituido por el paralelo de dos tubos cilíndricos con diferente resistencia hidrodinámica. Un tubo consume 0,8 watts, esa es la potencia, y dice que la resistencia hidrodinámica del otro tubo es un cuarto de la resistencia del primero. La potencia total entregada al conjunto por la bomba es igual a, bueno, cuidado acá, pero es un problema muy fácil y vamos a recordar lo siguiente. Nosotros sabemos que la potencia hidrodinámica se calcula como la diferencia de presión elevada al cuadrado dividido la resistencia, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener igual acá? La potencia va a ser diferente porque tienen distinta resistencia hidrodinámica, pero lo que van a tener igual al ser una conexión en paralelo, ¿sí? O sea, yo tengo una conexión, ¿sí?, de dos caños que están en paralelo. Cada una tiene una diferente resistencia hidrodinámica, ¿sí? Bueno, bien, ¿qué ocurre? Bueno, esto después obviamente se debe volver a juntar en algún lugar, ¿sí? Bueno, acá hay una resistencia, vamos a poner R1, y acá una resistencia de R2 que va a ser la cuarta parte de R1. Pero lo que van a tener igual en paralelo, cuando están en paralelo, la diferencia de presión 2 es igual, tienen la misma diferencia de presión, ¿sí? Bueno, si nosotros de acá, de esta fórmula, despejamos la diferencia de presión de la primera fórmula, la fórmula de potencia, me va a quedar que la potencia, ¿sí?, multiplicado por la resistencia es igual a la diferencia de presión al cuadrado, ¿sí? Bueno, y acá donde establecimos esta igualdad, si esto se cumple, si son iguales, si la diferencia de presión 2
es igual a la diferencia de presión 1, si yo elevo al cuadrado los dos miembros se va a mantener la igualdad. Entonces acá, ¿a qué es igual? Esto va a ser la potencia 2 por la resistencia 2 va a ser igual a la potencia 1 por la resistencia 1. Entonces, la potencia 2 es la que yo voy a averiguar en primer lugar, para averiguar después la resistencia total. Acá tengo un cuarto de R. Y esta la conozco, la potencia 1 es 0,8 watts, multiplicado por R. Bueno, R se puede simplificar, desaparece, porque pasaría dividiendo y se simplifica. Y entonces me queda que la potencia 2, o sea, del segundo tubo, la potencia 2, es igual a 0,8 watts y el 4, el un cuarto, pasa multiplicando y me queda 3,2 watts. Pero esa es la potencia 2. Entonces, la potencia total, que es la que me está preguntando, es la suma entre la potencia 1 y la potencia 2. Por lo tanto, 0,8 más 3,2 watts nos da un total de 4 watts, con lo cual la opción correcta es la segunda. Y finaliza este problema, que es el último, como dije, por hoy. Bueno, en el próximo video continuamos con otros temas de física, biofísica, química, análisis matemático, álgebra. Si quieren enviar problemas o quieren proponer algún tema para que desarrollemos, ya sea en teoría o en forma práctica en algún video, lo pueden hacer contactando con Centro de Estudios GR. Bueno, gracias y hasta el próximo video.